lo que vamos a hacer ahora es hablar de misiones. Y quiero dejar claro una cosa. Usando un ejemplo, la iglesia que era Zona 7, ahora es El Naranjo. Un buen día los hermanos decidieron, por promesas, etcétera, etcétera, de comenzar una iglesia en la comunidad. Gente de Zona 7 que estaba viviendo en la comunidad y formaron la comunidad. Pasando el tiempo, se les ocurrió mandar la gente que venía de Mixco, centro, a formar una iglesia ahí. Y pasando un tiempo más, un buen día se les ocurrió la gente que venía de San Pedro, Zacatepeques, dejarles ahí y comenzar una iglesia en San Juan, Zacatepeques. Yo no estoy hablando de esto hoy. O sea, eso para mí es un crecimiento de expansión natural de una iglesia, de un barrio a otro. No estamos hablando de misiones ahí. Ahora, ir al Petén, Santa Elena, eso sí es una misión interna. Pero ir a la ciudad de Belice, eso ya es una misión extranjera que requiere todo un juego de consideraciones que nosotros vamos a ver. Y les recuerdo que Ministerios Verbo tenía dos aspectos muy importantes. Con la sombría de la práctica de la palabra de Dios, nosotros enfocábamos en dos cosas en el inicio. Uno, obra social. Dos, misiones. Nosotros éramos una misión de una iglesia misionaria. Y no solo esto, la primera iglesia que se formó después de la ciudad de Guatemala, ¿cuál iglesia era? Nicaragua. O sea, nuestra primera iglesia no fue, ya vamos a poner una iglesia en Zona 7. No, el primer pensamiento fue Nicaragua y el resto del mundo hispano. Todavía no hemos logrado eso porque precisamente ese ñeque desapareció y todo el mundo se contentó de tener su iglesia local en su lugarcito. Y eso es fatal para misiones. Entonces nosotros tenemos que regresar a nuestros orígenes. Si queremos los resultados que teníamos, tenemos que tener una visión misionera. Y la segunda iglesia que fundamos, ¿alguien sabe cuál era? ¿Después de Nicaragua? No, solo después de Nicaragua. Quetzaltenango, exactamente. No era, vamos a duplicar la iglesia Verbo aquí en la capital. No, estábamos pensando en llegar a cada cabecera, por lo menos, y de cada cabecera a cada municipalidad y de cada municipio a cada aldea. Nosotros, otras iglesias han superado lo que es eso. Por ejemplo, la Iglesia de Dios del Evangelio completo, con la cantidad de iglesias que ellos tienen, han conseguido manifestar su visión. Entonces nosotros finalmente abrimos Zona 7 porque fue una decisión de no tener una mega iglesia, sino iglesias en los barrios. Y no quiero entrar en esa filosofía en este momento. Esto es, muchas gracias. Solo quiero hablar de misiones y cómo funcionan esas misiones. Entonces, cumpliendo con la Gran Comisión, que es parte de la base ADN de Ministerios Verbo, ¿no? Parece que estamos en un barco en el mar. Yo lo puedo hacer, gracias. Cumpliendo con la gran... Génesis 1:28. Yo voy a dar la parte filosófica primero, para que entendamos el entorno grande de hacer las cosas específicas de comenzar misiones. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla
ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos una gran comisión y eso es ser los mayordomos de la tierra representando el Rey de Reyes. Y esto es de Génesis. Eso no es el propósito de la gran comisión. En Mateo 28, 19 es basado en la gran comisión original de Génesis capítulo 1. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos una comisión de ir y ¿qué? Hacer discípulos, no sencillamente predicar el evangelio como hacen la mayoría de las iglesias. La progresión es enviar, evangelizar, discipular y el resultado naturalmente es la manifestación del reino de Dios, con el Rey mandando a través de sus leyes divinas en su pueblo. Y no estoy diciendo que todo el mundo va a ser cristiano, como fue ampliamente hablado ayer. La cizaña va a crecer juntamente con el trigo, porque el Señor no quiere dañar el trigo arrancando la cizaña. Y no solo eso, la cizaña es para enseñarnos cómo es precioso lo que Dios nos ha dado, porque vamos a ver la funcionalidad de las leyes del reino de Dios y el quebrantamiento que es la operación de leyes de cizaña en este mundo. Entendemos cuán inteligente es Dios y que nos está dando una participación en estas cosas. Para mí, wow. Primera consideración, la obra apostólica. En el griego antiguo, el apóstol era un delegado o un enviado o hasta un almirante con poderes plenipotenciarios. Entonces los griegos, lo que ellos hicieron, y como ustedes, estoy refrescando sus memorias, los griegos, por cuestiones económicas y políticas, enviaban colonias a otros lugares. Entonces, en toda la bahía del Mediterráneo, habían colonias de griegos que eran enviados a reproducir esa ciudad de Grecia, Esparta, Atenas, lo que sea, en otro lugar. Y después de hacer el modelito de la ciudad madre, comenzar a helenizar, que era la palabra que utilizaban la gente ahí, enseñarles griego, enseñarles cómo funcionaba la cultura griega para tener esferas de influencia y cambiar la gente a lo que ellos pensaban que era la mejor cultura del mundo. Eran algo orgullosos, pero por el otro lado tenían una civilización en el occidente que era bastante avanzada. Entonces, el líder de ese grupo era el apóstol. Su trabajo era reproducir la ciudad madre en un lugar extranjero. Jesús usó esa misma palabra para su iglesia. Y se puede decir, no, el apóstol es solo un mensajero. No, gente, no es un mensajero. Como Samuel Berberian, el doctor Berberian dijo, bueno, él se fue a Atenas un día para visitar. Y cuando estaba ahí, estaba leyendo los anuncios clasificados en el periódico y decía, se necesita apóstol con motocicleta. Mensajero. Ya entendemos que no es exactamente esto el apóstol, es lo que estamos viendo aquí. Y nosotros tenemos esa gente, obra apostólica. En ciertos casos su trabajo era conquistar, convertir y instruir la población local y establecer en ella la cultura del país conquistador. Y nosotros obviamente somos soldados de nuestro Señor Jesús, el gran guerrero. Y el mandato de Génesis 1:28 es el discipular a las naciones, y del Mateo 28:19, un mundo transformado bajo la soberanía del Rey de Reyes.
Y la obra misionera es establecer el reino y cultura de Jesús en el mundo entero por medio de evangelismo, pastoreo y discipulado. Eso es muy sencillo. Ese es el trabajo que todos nosotros tenemos. Yo no estoy hablando ahí los misioneros o los apóstoles o los evangelistas. Ese es el trabajo de todo hermano en Cristo Jesús. Y no solo los líderes, pero todos los miembros de la iglesia tienen que tener en su ADN esas tres cosas. El pastoreo, la razón por qué existe un pastor quíntuple no es para pastorear a la gente. Eso es algo que le hace, es para inculcar en ellos algo del corazón pastoral del gran pastor de nuestras almas, quien es Jesús. ¿Correcto? Entonces lo que queremos es una iglesia que se pastorea bajo la cobertura de los que gobiernan y que instruyen. ¿Estoy siendo entendido? Igual para evangelismo, igual para maestros. Queremos una iglesia profética, no solo una iglesia con unos profetas. Ojalá que todos profetizasen. ¿Sí? Entonces, por eso existen esas personas y todos tienen que tener esos rasgos en sus corazones. Evangelismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18, 19, Jesús hablando en la sinagoga de Nazaret, creo. Eso no es para algunos, eso es para todos. Pero entendemos que hay algunos que tienen una habilidad más allá para implementar esas visiones y otras personas son los seguidores. Porque no todos somos líderes o no teníamos indios, si todos fuéramos caciques. Lo que necesitamos es indios que están en el programa de los caciques y no por fuerza, sino por voluntad propia. Eso es lo que la iglesia debe ser. Ustedes no quieren indios y caciques. Pastoreo. Pastorear es ayudar a cada creyente a ser libre de las ataduras del pecado, del miedo de la muerte y de la opresión. Como ustedes saben, el Satanás mantiene el mundo bajo su control por medio de ¿qué? El miedo de la muerte. Y el miedo de la muerte puede ser miedo económico, puede ser social, puede ser afectivo. La muerte viene en muchas formas y Satanás sabe cómo manejar toda la nota. Y si nosotros tenemos gente en la iglesia que no ha sido pastoreado, ¿y qué es pastoreo realmente? No es, ay, pobrecito, que yo te voy a ayudar. Eso es bueno, pero la cosa es en ayudar a la gente a ser libre de todas sus trabas emocionales, psicológicas, mentales, todas esas cosas que están atándoles a una vida mezquina. Y yo les voy a decir, en nuestro inicio de Gospel Outreach, nosotros éramos discípulos, vamos a las naciones, y vamos a... Y todos estábamos así, pero nadie, bueno, con pocas excepciones, estaba realmente pastoreándonos. Entonces, cuando llegamos a estos lugares donde estamos comenzando misiones, y nosotros tenemos misiones en todas partes de los Estados Unidos, y avanzamos a Europa, eventualmente aquí a Guatemala. Pero matrimonios comenzaron a deshacerse, hijos comenzaron a desviarse, iglesias comenzaron a desmoronar por falta de un liderazgo bien cimentado. Fue un desastre que nos pasó. Gracias a Dios, aquí en Guatemala, de alguna forma,
escapábamos de las partes más fuertes de esto, pero no enteramente. Porque uno no puede predicar y hacer discipulado. Ya vamos disciplinados sin resolver los problemas internos, porque los problemas internos van a aparecer o tarde o temprano y causarnos problemas. Entonces, pastoreo es absolutamente necesaria, pero es ese trabajo de entrar en los corazones de los hermanos con el permiso de ellos, para ayudarles a ser libres. Y los hermanos entre nosotros que son psicólogos tal vez entienden esto más que los otros, porque cuán delicado es el psique del ser humano y cuánto trato necesita. Pero un soldado que está bien en sí mismo, interno, va a ir a la batalla externa sin esos miedos y sin esas fallas que le va a causar a caerse en medio de una situación crítica. Estoy siendo claro en esto porque nosotros tenemos ideas raras de qué es el pastoreo, que heredamos de la católica y de las iglesias evangélicas, que es más o menos mantener el rebañito bien y que, pobrecito tiene ese problema, vamos a citar a ti, a tu esposa, y que sí. No, eso es para resolver esas cuestiones, para que sean discipulados, para que hagan la obra del Señor. Y que lo hagan bien, sin trabas. Discipular es ayudar al creyente a aprender a oír y entender la voz de Dios y cumplir obedientemente con su voluntad. Sin ese ingrediente, en una iglesia con pastor, va a ser una iglesia de gente, que el Señor me ayudó tanto en mi matrimonio. Yo no podía conseguir mantener un trabajo, pero el pastor me ayudó. Y ahí están todos contentos y bonitos en su iglesita. Y nadie se ha madurado para hacer la obra del Señor. Son todo el rebaño bonito de pastor no sé quién. Y la gran mayoría de las iglesias en este mundo son pequeñas con un pastorcito. Ellos no hacen nada más que tener su iglesia. Gracias, es mejor tener esa iglesia de no tener la gente en un rebaño. Pero no es el propósito de Dios. Y nosotros queremos estar con el propósito de Dios. Entonces ahí estamos con el evangelismo, con el pastoreo, con el discipulado. Ahora la segunda consideración, desarrollo permanente de siervos y líderes. No todos somos líderes. Yo escucho a mi amigo Kashi dice que todos somos líderes. ¿Desde cuándo? El Señor tenía 12 apóstoles que había entrenado, más 70 discípulos que sabemos que enviaba, más en el aposento alto habían 120 personas, hombres y mujeres, y sabemos que más o menos 500 personas vieron al Señor después de su resurrección. O sea, grandes números de personas, pero no todos eran líderes. Y entre los apóstoles figuran solo unos pocos en cuanto a nuestro conocimiento de sus obras, ¿sí? Entonces el liderazgo es algo muy particular, pero todos nosotros podemos y debemos ser siervos. Primero es siervo, segundo es líder. Y nosotros en Verbo, en el inicio, hicimos una equivocación. Venimos de Gospel Outreach y Gospel Outreach estamos entrenando, raising up leaders. Estamos levantando líderes. Y eso fue para la obra. Levantando líderes para la obra. Llegamos aquí y nuestro mensaje estamos levantando líderes para la obra. Entonces nosotros no enfocábamos mucho en el pastoreo de toda la iglesia y el discipulado de toda la iglesia porque siempre estábamos viendo, ¿quién tiene potencial aquí?
¿quién podemos entrenar para tomar nuestros lugares? Porque eso fue la idea, porque si uno no tiene otra persona para tomar su lugar, está atado a ese lugar, no puede hacer algo más grande o ir a otro lugar para duplicar la obra. ¿Estamos? Entonces eso fue. Pero lo que descubrimos es, desarrollamos un culto a los ancianos, los hermanos mayores y todo esto. Y eso fue una equivocación porque dábamos una autoridad indebida a ciertas personas y todos los otros no estaban nada. Entonces descubrimos lo que tenemos que hacer es enfocar en levantar siervos. Queremos una iglesia que todo el mundo dice, yo soy siervo de Dios. Y cuando llegamos a una persona con una habilidad particular, decimos, ajá, vamos a levantar a esa persona como líder, pero él ya sabe que su identidad es siervo, no cacique. ¿Sí? Él es siervo de siervos, como Jesús. Ustedes me llaman el jefe, pero ¿qué estoy haciendo? Siendo siervo. Si uno va desarrollando siervos, siempre alguno de ellos va a tener un llamado de líder. Si solo enfoca en levantar liderazgo, estos líderes van a tener problemas con gente que no fue adiestrada como siervo. ¿Ok? Ya entendemos todo esto y vamos. Y todo eso tiene que ver con misiones, porque si estas cosas no están funcionando, no vamos a tener ninguna misión a ningún lado, porque misiones dependen de gente. La regla básica para crecer en calidad y cantidad, una congregación tiene que levantar permanentemente nuevos siervos y líderes de pacto. Y hay gente que está con nosotros un ratito y de repente desaparece. Yo estábamos oyendo de una persona que va a comenzar su iglesia ahora. No es de Verbo, pero es un amigo de Verbo, digamos. Yo digo, es un abogado. Este cuate no está, puede ser un siervo como abogado, pero quiere tener su poder de ser un pastor, un pastorcito también. Y mucha gente que no tiene calificaciones para eso, solo por el gusto, se hacen pastores, y por eso tenemos todas esas iglesias pequeñas que en un sentido chupan energía de las iglesias que están yendo a un lugar. Es un juicio muy fuerte que estoy haciendo, pero ya tengo más de 40 años de observar el fenómeno en este mundo, de estos que van comenzando iglesias porque quieren tener una iglesia. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen pacto con nadie, sino sus propias personas. Y aprenden algo en una iglesia y se van. Como estaba hablando con un hombre de negocio que me decía, me da miedo a enseñar personas lo que yo hago, porque yo sé que ellos van cuando saben lo que yo sé, me van a dejar en vez de trabajar conmigo y formar sus propios negocios y van a ser mi competición. ¿Sí? Es una realidad. ¿Por qué? Pacto. Pero pacto requiere relación y participación. Las personas tienen que ser dueño implica participación, implica relación. Si una persona no tiene participación ni relación, no tiene por qué honrar un pacto. ¿Estamos? Entonces, todos estos jóvenes, la cuestión no es tan difícil ahora, pero en un tiempo pasado, cuando perdimos tantas personas de este ministerio, es porque ellos no tenían participación. Tenemos el culto del liderazgo. Vamos a preguntar a las autoridades. Nadie podía moverse ni casarse sin las autoridades. Y una intromisión de ancianos en
en las esferas de familias. Ahora entendemos esto, pero en ese tiempo había gente que los ancianos, la autoridad, y que ellos querían pacto, pero no tenían pacto, solo tenían autoridad para señalar. Y ahora podemos hablar de estas cosas. En ese tiempo, pero ellos son, ¿sí? Nunca esperamos que hagamos esas cosas de nuevo. Hay esferas que Dios estableció y la iglesia no puede enseñar a la familia, pero la familia hace las decisiones de la familia, no los ancianos de la iglesia. ¿Okay? Eso no tiene que ver con misiones, pero vale la pena entender. Ok, el plan. Segundo Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encargáselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, el curso que un buen día los hermanos, ya hemos enseñado ese curso, ya vamos a buscar otras cosas, ¿sí? Y de repente grandes verdades y hombres fieles desaparecieron del plato de comida espiritual en Ministerios Verbo. Ahora estamos con SEV, que es una forma más moderna de hacer las mismas cosas y con más impacto y más profundidad que teníamos en el inicio, porque hemos aprendido. Pero yo oigo, hermanos, yo digo, ¿están haciendo el curso, el primer curso, bienvenido? No, ya lo hicimos 2 veces. Bueno, entonces me está diciendo que no hay nadie nuevo en su iglesia que necesita ese curso. Y ahí silencio, porque no me quieren decir que su iglesia no ha crecido y que no hay nueva gente para dar el curso. Pero debemos estar repitiendo todos los cursos todo el tiempo, porque cada persona nueva tiene que aprender desde el inicio. No es que ya hicimos eso. No, MIM o los otros cursos que tenemos, eso no es para dar una vez, eso es para dar una vez cada semestre o cada año, dependiendo del crecimiento de la iglesia. Crown Ministries, cómo manejar su presupuesto familiar o de negocio pequeño, eso no es de una vez, eso es de enseñar a la gente continuamente. Pero me aburro dando esa. No, enseñar a alguien hay muchas personas que quieren la oportunidad de enseñar. ¿Ok? Estas cosas tenemos que hacer si vamos a tener una iglesia misionera, porque si no lo hacemos no vamos a tener gente apta para ser misionera. El resultado, levantar obreros permanentemente, da como resultado personas para cubrir las necesidades del crecimiento de la iglesia, misiones y obras sociales. Si estamos levantando siervos y algunos de esos siervos son líderes con un entrenamiento para eso, entonces nosotros vamos a tener un surtido de personas aptas para toda buena obra y en una forma continua. Y eso es lo que pasó en el inicio de Verbo. Nosotros tenemos, porque enfocábamos en líderes, pero si hubiéramos enfocado en siervos, habríamos tenido líderes y siervos. Y nosotros teníamos un super hábito de personas. Bueno, tenemos tanto líder, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Ecuador. Bueno, Ecuador. Vamos a abrir una escuela. Ok, sí tenemos. Un orfanato, sí tenemos. Un Fundapi, sí tenemos. Un Fundese, sí tenemos. Ahora, ¿cuántas iglesias nuestras tienen quién puede ser el próximo anciano que preside? ¿O quién puede ser un próximo anciano? ¿Sí? ¿Qué pasó? Obviamente, hay cosas que dan ciertos resultados y otras cosas que no dan ningún resultado. Y hacer las cosas tradicionalmente como los evangélicos no resulta en mucho. Tercera consideración, el misionero. Ya llegamos a esta persona.
Todos estamos llamados a apoyar a las misiones domésticas y extranjeras, pero no todos somos misioneros. Es obvio. El misionero interno es una persona que puede recibir bastante apoyo, pero el misionero en el extranjero es una persona que tiene que tener un perfil muy particular. Y yo veo internamente aquí, si fuéramos, es interesante, no estoy culpándole a nadie de nada, pero nosotros no tenemos en Verbo ni una sola persona trabajando en una área indígena. Por ejemplo, los indígenas que nosotros teníamos, las iglesias que teníamos en un tiempo, eran porque ellos eran indígenas con sus propias iglesias recibiendo una cobertura de nosotros. ¿Correcto? No es que nosotros hicimos misiones en esos lugares. Bueno, gracias a Dios no tenemos que hacerlo porque hay un montón de otras personas que lo hacen, más las iglesias indígenas que ahí están. Pero yo creo que nuestras perspectivas serían muy buenas para ellos. Les ayudarían mucho, pero gracias a Dios, por lo menos la universidad está incursionando en esos lugares, pero nosotros no estamos en esas misiones internas aquí. Enviamos una iglesia a Puerto Barrios, una de mis 3 grandes equivocaciones misioneras cuando primero llegué aquí, porque no entendía el entorno nuestro en el momento, pero enviamos una iglesia con una persona encargada a Puerto Barrios, porque para mí Puerto Barrios continúa a ser una ciudad clave. Es un lugar feo también. Es uno de los lugares más feos que yo conozco aquí en Guatemala. Ese es un lugar, si uno no es nativo de ahí, es un lugar difícil, especialmente un capitalino, irse a Puerto Barrios. Pero es necesario. Y yo envié a una persona y dije, no era anciano, yo dije, bueno, vamos a enviar un anciano. Ese es cuando descubrí que no había quien iba a ir a Puerto Barrios. Y después de mucho dinero y mucho trabajo de parte de muchos hermanos, cerramos esa iglesia. La otra fue Tapachula. Y otra vez, al final no había una persona para el trabajo. Y la tercera iglesia fue Salamá. Fue una oportunidad desde Cobán y teníamos una persona, Walter Sierra, que era parte de la tripulación del barco Spirit, un diácono en Cobán, un hermano bueno, y dije también, no tengas pena, vamos a mandar un anciano una vez que vos con tu habilidad evangelística haya desarrollado la iglesia. Bueno, no encontré a nadie que quería ir a Salamá. Y Salamá no es tan malo, no es Puerto Barrios. Pero finalmente tuvimos un voluntario de la Patria Celestial y él se fue. Pero el hecho, y no era anciano, tuvimos que hacerle eventualmente un anciano. Pero esas son las cosas que pasan. Entonces nosotros tenemos que estar en un entrenamiento continuo y tenemos que saber lo que tenemos antes de comprometernos a algo, que era la equivocación mía. Entonces, no todos somos misioneros, no todos tienen esto, pero ¿quiénes tienen? Bueno, un llamado particular, misioneros extranjeros particularmente, ahí vamos enfocando más en ellos, tienen la habilidad de dejar patria, cultura, familia, idioma, etc., para identificarse con un pueblo diferente. Y no todos tienen esa habilidad. Pero estos negros, o estos indios, o estos chinos, o estos, ¿sí? Estos gringos, sí. Exactamente. Hay gente que les molesta.
Y cristianos y quieren superar, pero tienen prejuicios en sus corazones. Esa gente no presta para misiones. Y pienso, de cierta manera, no presten para cristianos. Pero vamos a decir que van a aprender. Entonces, los misioneros tienen esa habilidad. Pueden estar. Y uno, como yo soy misionero, normalmente no me identifico así, pero así soy. Y el hecho es, siempre vas a ser el extranjero. Y lo más que puedes esperar, él es más o menos como nosotros, pero ¿cómo? No es. Y si uno no tiene la habilidad de vivir con eso continuamente, ser el extranjero, ser la persona diferente, ser la persona excluida de ciertos entendimientos y cuestiones, no es el lugar para estar, porque vas a entrar en choque cultural y regresar a su lugar. Y he visto tantos misioneros, Mike puede decir la misma cosa, que vinieron aquí con Dios me enseñó y tengo el dinero para hacerlo, y que 2 años después, ¿y fulano dónde? Ya está en Milwaukee, Wisconsin, o de regreso. Entonces, tenemos que entender que es un llamado muy particular de personas con cierta composición interna para aguantar esto. Y si son casados, la pareja tiene que tener la misma visión. Porque yo estoy acompañando a mi marido ya hasta que no aguanto más. Y eso hemos visto también. Matrimonios que... Y un matrimonio de nuestro equipo original, un hermano que nadie aquí conoce, porque tuvieron que regresar a los Estados Unidos porque la mujer no aguantaba estar aquí. Y el médico dijo, saca a esa mujer de este país porque se va a morir. ¿Sí? Entonces una persona con todo el deseo de servir tenía que regresar a los Estados Unidos. Y ahí está, buen hermano, pero entonces tenemos que pensar. Y todavía están casados, a propósito, 40 años después. Pero si hubieran se quedado aquí, a ver qué habría pasado. Ok, el ejemplo de Pablo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A todos me he hecho todo por todos los medios, salve a algunos. Quiero evangelizar y ver a esas personas salvas. Quiero pastorearlas. Quiero discipularlas. Quiero levantar a esas personas para que dupliquen aquí o allá lo que nosotros hicimos en nuestra tierra original. ¿Sí? Ese es el corazón de misionero. Es algo, aunque su don no sea evangelístico o hasta pastoral o hasta apostólico, de alguna forma tiene operando en él ese anhelo de Pablo. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Wow. Eso, yo vibro con esto como misionero, y todos los misioneros que yo conozco son iguales en esto. Muchos parten para la obra social, porque eso es una forma muy particular de trabajar con este ejemplo de Pablo. Ok, ahora perfil básico misionero. Conocimiento y entendimiento extenso y espiritual de la Biblia. Porque a veces vas a estar, hoy en día con el internet es más fácil, pero antes del internet
ya estabas en un lugar extranjero, sin los materiales en el idioma del lugar, sin habilidad de conseguir los materiales en su lugar de origen, hasta 6 meses después cuando mandan por barco, ¿sí? Un envío. Fue algo diferente. Hoy en día las cosas son más rápidas, pero de cualquier manera, todo ministro tiene que tener una base muy sólida y muy firme en la teología, en la doctrina sana, en lo que dice la Biblia. Y primordialmente la Biblia. La Biblia es base, pasta, continuamente leyendo la Biblia. Y no estoy hablando, estudiando tus versículos favoritos, pasta, en diferentes versiones y si puede, en diferentes idiomas. Porque eso te va a dar la perspectiva. Trayectoria comprobable de asistencia y servicio en la congregación local. ¿Quién me viene y me dice, yo quiero ser misionero? Y yo digo, ¿qué estás haciendo en su iglesia local? No, nada, pero el Señor me llamó a Tunisia. Yo no voy a mandar ese fulano a la esquina para comprar Tortrix. Porque no... él no está en la jugada. Lo que estamos buscando siempre es gente en la jugada que dice, el Señor me está llamando a misiones. El Señor a mí me llamó a misiones en los primeros días de mi caminar con Él. Y estaba solito. Me entregué al Señor solito y unos pocos días después me habló soberanamente de ser maestro y misionero. Y como había vivido en México, yo pensaba, voy para México. Inmediatamente, sin ser miembro de una iglesia, comencé a buscar la forma de irme a México. Y parecía que las puertas estaban abriéndose también. Pero fui parado. Y les voy a decir esto más adelante, que me pasó. Perfil básico. La aprobación de las autoridades espirituales de su congregación. ¿Cuántas personas aparecieron en Dos Alicias en particular que el Señor me envió a ayudar? Bueno, ¿de dónde? Bueno, el Señor me... ¿Pero de dónde? Bueno, de nada. Yo soy... El Señor me mostró. No, ¿usted no tiene una congregación? No, yo soy siervo del Señor. Bueno, busca otro lugar porque aquí está todo lleno. Te vamos a dar una noche con nosotros y desayuna de la mañana y continúa buscando. Porque quien no está bajo autoridad no sabe qué es tener autoridad. ¿Sí? Todo el mundo está enviado y si no está enviado está fuera de orden. Y yo sé que hay personas que han hecho grandes trabajos, hay unos ejemplos, pero esas personas eventualmente se integraron en obras, porque si no estás bajo autoridad, no vas a tener autoridad. Habilidad o plan de aprender para comunicarse bien en el idioma del local donde va a trabajar. Y hay gente que sencillamente no tiene cómo aprender otro idioma. Les cuesta. Y yo tengo no quiero decir amigo, un conocido, que llegó aquí, comenzó a trabajar y finalmente tuvo un quebrantamiento nervioso y regresó a los Estados Unidos porque no podía aprender a hablar español. Y para mí, ¿qué? ¿Cuán difícil es aprender a hablar español? Todo el mundo en los Estados Unidos sabe burrito, taco, ¿sí? Adiós, mi amigo. Pared en la frontera. Nosotros ya aprendemos muchas cosas. Pero hay gente que no aprende, no puede aprender. Entonces, esas personas no deben estar. Y yo he visto
gente que ha venido solo para trabajar en inglés en la iglesia, ¿cómo se llama eso? Union Church, aquí en la Plaza España. Yo mismo era el pastor de la Union Church de Río de Janeiro, pero no porque no entendía portugués, porque ellos estaban sin pastor y yo llené la función por 1 año y medio hasta que ellos encontraron un nuevo pastor para tomar cuenta. Pero hay gente que tal vez encuentra un lugar de hablar su idioma nativo, pero no van a ser muy útiles con los nativos. Entrenamiento transcultural antes de irse al lugar de servicio y aprendizaje. Y aprendizaje continuo de la cultura y idioma después de llegar al lugar. No pasa un día que yo no esté en el internet viendo el diccionario RAE o estudiando algo que una cosa que salió en el periódico y que yo no entiendo el concepto y tengo que buscar y así continuamente estoy aprendiendo de esta cultura y uno tiene que amar la cultura. Uno tiene que ver, a mí me gusta, estoy en esto, no importa la cultura que sea. Nosotros en los Estados Unidos tenemos varios hermanos, primera generación misionera ahí. Estos cuates mal hablan inglés porque su entorno es la población hispana. Para mí es una vergüenza. Ellos no tienen las agallas para ir a los gringos porque tienen miedo, se consideran en sus propios ojos como saltamontes delante de los gringuitos. Solo unos pocos, como Luis Felipe Soto, que es un médico muy destacado, que él puede ver ojo a ojo, y él es quien preside la iglesia de Kenner, Nueva Orleans, ojo a cualquier gringo. Y yo creo que si él fuera a llamar el gobernador del estado de Luisiana, estoy seguro de esto, que el gobernador diría, ¿quién? Investiga. Y después diría, ok, le vamos a responder, porque él es un representante de la comunidad médica y de la comunidad hispana y de la comunidad religiosa. Esto es lo que estamos buscando en un liderazgo. Gente que tiene la argalla de entrar. No importa que me van a aceptar, no me van a aceptar. Yo soy mensajero del Señor Jesús. Yo estoy aquí con una bendición para repartir a los de este lugar. Si uno no tiene esto en su corazón, este orgullo de Cristo, no va a funcionar. No va a funcionar porque va a ser intimidado. Y es fácil ser intimidado. Yo he estado intimidado aquí, en Nicaragua, en Brasil. Los brasileños son muy buenos para eso. Porque ellos no tienen, el guatemalteco tiene una buena actitud para con los gringos. Ese es un lugar fácil para los gringos, realmente. México es difícil. Viví en México. Mexicanos van fregando continuamente. Ustedes nos fregaron allá, aquí te vamos a fregar. Pero el guatemalteco no es así. Y los brasileños están fuera de toda esta nota. Y ellos compiten con los gringos. Esa es su nota. Y los españoles, ellos van a ponerte en tu lugar. Y a mí me hacen esto, y pobre Edgar Monterroso de un colonial. Pero Edgar no tiene ningún problema de meterse en cualquier lugar con cualquier uno de ellos y decir, soy representante del reino de Dios. Eso es lo que estamos hablando de esas personas. Obviamente para misiones internas, para ir al Petén, para ir a barrios, para ir a Tecunumán o donde es Totonicapán, uno necesita algo de esto, pero es más fuerte
todavía en estos lugares extranjeros. Todas las finanzas o promesas de apoyo necesarias, más 20% para mantenerse por lo menos a nivel de la clase media durante un largo plazo. O sea, yo salí, para decirles la verdad, yo salí de los Estados Unidos solo con una promesa que una iglesia me iba a ayudar, la iglesia luterana de Noruega, que estaba metida en la obra social aquí en este país, en la reconstrucción. Pero yo tenía mis recursos personales para aguantar hasta este momento. Y al final no recibimos un centavo de ellos porque entregamos el proyecto, porque la guerrilla tomó el lugar donde yo iba a trabajar. Entonces me quedé en el mismo chirmol de los otros hermanos de Verbo, buscando cómo levantar dinero. Y el Señor siempre nos bendijo, pero siempre teníamos más que necesitábamos, porque si uno solo tiene lo que necesita, no puede hacer más nada. Pero si uno tiene más, ahí abre las puertas para otros misioneros, domésticos o extranjeros. Entonces hay que pensar en esto. Y hay que tener el dinero. Ir sin dinero, desde mi punto de vista, es algo tonto. Y he ayudado personalmente a muchas personas que llegaron sin contar los costos y para ayudarles a regresar o mantenerse un poquito hasta que y todo esto. Seguro que Mike ha tenido la misma experiencia. Ok, submisión a una línea de cobertura espiritual y espiritual y práctica de su ministerio. Eso es importante. Yo fui enviado de California aquí, fui enviado de aquí para Nicaragua, de regreso a Guatemala, de Guatemala para Brasil, siempre bajo cobertura. Yo no decía pío sin mi cobertura, sin consultar a mis hermanos, sin mantenerles informados de qué estaba haciendo y preguntarles aún. Por ejemplo, cuando llegó el momento de regresar de Brasil, los hermanos no conocieron realmente nada de los ancianos, pero yo les presenté los perfiles que yo pensaba de cada anciano y les pedí que orasen, porque aunque no sabes, orando el Señor puede decirte, bueno, Y logramos definir quién iba a ser la persona que me iba a tomar el lugar. Y un hermano que todavía está en el ministerio. Ok, cobertura en el campo misionero, si fuera posible. Nosotros llegamos aquí, pero nosotros nos cubrimos porque éramos varios ancianos y un buen grupo de líderes. Y nos cubrimos. Pero comenzamos a relacionarnos con otras iglesias, con los de Príncipe de Paz, los del Calvario, un poquito con Elim. Y ahí fuimos. Que estaba diciendo a alguien, nuestra primera promoción de líderes de iglesia en el hogar, no era uno de nosotros, era el doctor Ríos de Elim, porque con él queríamos, aunque era demasiado pentecostal para nosotros, respetábamos sus percepciones y su entendimiento y algo de sus revelaciones, ¿sí? Entonces ahí estaba él. Y más adelante formamos con varias otras iglesias el presbiterio para tener ese diálogo y esa cobertura interna. Cuando me fui a Brasil, Betania, esto es librería Betania, el pastor de Betania en Río de Janeiro, a mí me ayudó grandemente, y el pastor de la iglesia Maranatha, de donde viene Milton Lemos. De hecho, ellos eran mi cobertura el primer año que estuve ahí, porque Verbo no tenía presencia en Brasil, pero ellos me cubrieron y me ayudaron a establecer Verbo. Entonces, una cobertura interna entre tres diferentes pastores, porque nosotros los tres estábamos los únicos de nuestros ministerios en Río de Janeiro. Betania no tenía otra persona
más cerca de 5 horas de carro, ¿no? Y Maranata no tenía más nadie hasta Argentina. Entonces nosotros nos cubrimos y es importante tener relación con otros. Aún estando en Cobán o estando aquí en la capital, es necesario esta alimentación mutua con otros ministerios. Y no tiene que ser semejantes. Muchas veces ministerios que no son como nosotros nos ayudan a ver perspectivas que nosotros no vamos pensando o manejando. Entonces eso es muy importante, esa parte de cobertura o de relación. Consideración final. Ser llamado no es lo mismo que ser un enviado. Y lo que me pasó a mí, de repente, ya voy para México porque soy misionero y yo tenía mi finca, entonces no quería dejar exactamente toda la finca, pero como mi ocupación anterior era negocios con México y Panamá, es como compré la finca, como cualquier de esos. Entonces yo entendía algo de las transacciones internacionales, pero como era cristiano sabía que tenía que hacerlo legalmente. Entonces yo fui a la oficina del gobierno de los Estados Unidos que trata importaciones y promover intercambio. Y abrieron las puertas y me ayudaron. Usted va para México, entonces que bla, 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 y vamos a facilitar todo esto. Y fue extraordinario. Para donde yo iba, las puertas abrieron. Pero a veces uno tiene que pensar, ¿quién está abriendo las puertas? Y segundo, uno tiene que pensar, aún si la respuesta sea Dios, ¿será que Dios quiere que yo pase por esa puerta solo porque está abierta? Entonces, pasando el tiempo, y yo no iba a la iglesia sino una vez por mes tal vez, porque estaba muy ocupado con mi finca y muy ocupado con desarrollar una empresa de importación a los Estados Unidos. Yo entendía más de importación que exportación. Entonces, en esto un día me encontré con un amigo y me dijo, te estoy buscando porque no estuviste en la iglesia el día domingo. Y yo dije que no, pero llegó a la iglesia un profeta. Y un profeta echó un sermón y el sermón fue eso. Ser llamado no es lo mismo que ser enviado. Y el cuate tenía el cassette en la mano y dice, esto es para ti. Y yo escucho y era una profecía de 45 minutos dirigida a James, que estaba sin cobertura, sin permiso, sin nada, tratando de ser misionero tent maker, que llaman hacedor de carpas, digamos, como Pablo en México. Y el Señor me paró ese día. Y dije, ¿para dónde vas? Tú no sabes nada del Evangelio. Tú no has leído ni toda la Biblia. Y no tienes una iglesia, no tienes una cobertura, no tienes bla, 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 todo que el profeta dijo. En esto me sujeté y me fui eventualmente al Rancho del Faro, que era nuestro centro de entrenamiento de Gospel Outreach, donde comencé a conocer a Dick Funel, a Tom Bicot, a Carlos Ramírez, a Jim DeGoyer, todas esas personas que llegaron a ser el equipo para ir a Guatemala. Y nosotros no sabíamos dónde, solo sabíamos que todos juntos íbamos a ir. Y me casé en ese tiempo y expliqué a mi esposa, yo soy un misionero. Si no estás dispuesto a dejar tu país, tu parentela, todo esto, no te cases conmigo porque no voy a prestar atención a tus lágrimas en un país extranjero. Porque si iba a espantarla, mejor en el inicio que tener una ancla en el campo.
Entonces ella dijo, tu pueblo es mi pueblo, tu religión es mi religión. Y ella no sabía nada de América Latina, nunca había ido ni a Tijuana. Entonces, nos casamos. Carlos Ramírez y su hermano cantaron en la boda. Servimos enchiladas mexicanas. Todo para anunciar qué era la naturaleza de este matrimonio nuevo. Y eso es como los misioneros tienen que trabajar. Entonces, esa es la cosa. No sé si haya una pregunta sobre esto, pero antes de abrir para esto, les digo que ustedes tienen que estar haciendo eso. Evangelismo, pastoreo, discipulado, levantando siervos y entre los siervos encontrando los hombres fieles y mujeres fieles que van a enseñar a otros también para que usted o otra persona tenga la libertad por el surtido de líderes que hay en la iglesia para enviar personas a hacer cosas domésticas o extranjeras. Y escuchando lo que dijo Héctor y Minor, el concepto de riqueza, no de pobreza en la iglesia, y fue detallado muy claramente, ¿no? El pisto para hacer esto, porque nosotros decimos, oh Señor, que venga, sí que vamos a hacer primicias para sacarnos de déficit que tenemos para terminar el año bien, ¿sí? No, el Señor es de abundancia, y si tenemos una abundancia, ya vamos a tener cómo mandar los misioneros, como nosotros hicimos a Quetzaltenango, a Nicaragua, a Ecuador, a Brasil, a los Estados Unidos, a Canadá, a muchos lugares donde Verbo se fue apoyado por el dinero de guatemaltecos, principalmente en esa época. Sin contar con todos los maestros que enseñábamos a través de Fundesi. Fundacede. Y sin contar con todo el dinero que gastamos en otras cosas internas aquí. Pensamiento de abundancia, no de escasez. Y si uno piensa de esa forma, uno tiene que trabajar para que sea una realidad. No, pues, vamos a orar que el Señor abra las compuertas del cielo y derrame sobre nosotros dólares, o mejor euros, que valen más que dólares. Sí, no. Si uno quiere, tiene que proyectar y trabajar. Y ahí viene. Porque Dios es fiel a sembrar y cosechar. En todo nivel, dinero, gente, líderes, siervos, todo nivel. Pero si uno no siembra, no puede esperar una cosecha. ¿Ok? Pendientes, desde más de 12 años, en una reunión que algunos de ustedes participaban en Managua, Nicaragua, vino una palabra profética, Panamá. Luis Mariano Castellanos se puso de pie y dijo, yo voy a coordinar esto. Ya pasaron 12 años. Y la intencionalidad de Panamá. Entonces Dios nos habló Panamá. Otros han recibido República Dominicana. Y nosotros tenemos contactos en la República Dominicana. El consuegro de Tono de la Guardia es un pastor en la República Dominicana. Por ejemplo, hay hermanos que están pensando de nuevo en Cuba. Hay hermanos que están pensando en Belice. Pero, ¿dónde está la intencionalidad? ¿Dónde está la planificación? No vale la pena hasta que tengamos, ¿qué? ¿Alguien me puede decir? La gente, precisamente. ¿Y quiénes van a preparar la gente?
Oh, aquí estamos. Aquí estamos. Este es el grupo que va a preparar los misioneros y quién sabe que tal vez entre nosotros hay unos misioneros. Y ahora voy a dar la palabra finalísima de esto. Un buen día estaba hablando con una persona, él nació en Brasil, pero el misionero, hijo de americanos, hombres de negocios en Brasil, cristianos, miembros de la iglesia anglicana, bla, 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 pero hicimos una amistad. Él se fue a trabajar en una universidad como evangelista en Chile, Santiago, Chile. Y uno de sus viajes a visitar su familia en Brasil, estábamos conversando para comparar notas de cómo, porque nosotros en una época estábamos interesados que teníamos obras en Argentina, ¿se acuerdan? Y también una obrita en Chile. Entonces estábamos interesados en tener un verbo en Santiago. Entonces estaba hablando con esa persona y me dice que estaba enseñando en una universidad católica para mantenerse ahí. Y él dijo que estaba con los sacerdotes que manejaban la universidad y ellos, todos casi misioneros de España, de otros países, etcétera, los que mandaban. Y resultó que ellos han hecho grandes estudios de misioneros católicos. Y lo que descubrieron es que cuesta aproximadamente 15 años para que un misionero finalmente agarre la onda y sabe cómo ministrar muy bien. Y la mayoría de los misioneros ni aguantan 10 años. Entonces, y yo soy testigo de esto. Me costó los primeros 3 años en Brasil, estaba en gallo, tratando de hacer cosas de Guatemala en una cultura que no piensa que todos los de Hispanoamérica son indios. Solo que llaman ellos bolivianos, todos son bolivianos. Porque esos son los indios que más van a Brasil. Entonces no funcionó. Después de 11 años, cuando salí, ya estaba captando la onda, pero nunca tuve la oportunidad de continuar a aprender. Entonces les digo, para quienes van, cuesta. Los resultados no son inmediatos, a menos que sea un fortuito asunto como nuestro equipo aquí en Guatemala, que no es la norma del crecimiento y todo que recibimos, la gente que vino en el inicio, que sabían cómo manejar la nota y nos enseñó a nosotros. Entonces, eso es, bueno, todo. Ahora, mejor en vez de responder a preguntas sobre esto, porque vamos a estar en el desarrollo de misiones, quiero decir que yo fui internado 3 meses en cómo ser un misionero, pero a expensas del gobierno de los Estados Unidos, misiones de obra social, Cuerpo de Paz. ¿Ok? 3 meses internado estudiando todo esto, choque cultural, todo lo que teníamos que aprender y todo esto. Y después de esto, cristianamente, estudios en CETECA. CETECA entrena misioneros. Entonces, aprendí bastante, daba un curso sobre comunicación transcultural en Brasil, en un seminario teológico misionero, y también a los primeros de destino aquí, que no lo hago más. Pero estos cursos estoy pensando en ofrecer a ustedes en el futuro. Pero déjenme explicar la cosa final de mi vida. No la cosa final, pero ya compré un ataúd de antemano y un nicho en el cementerio general. No, el hecho es que efectivo el 1 de febrero
yo estoy jubilándome. ¿Y por qué? Bueno, este año voy a cumplir 75 años. Entonces yo estoy ocupando espacio que jóvenes pueden tomar. Y yo creo que en estos últimos 2 o 3 años he notado que la energía que tenía no tengo más. Sencillamente los viejitos pierden energía, pierden masa muscular, muchas cosas pasan. Y hay otras cosas que no pasan. Entonces, por cuestiones